Bueno, ocúpate de lo importante, ese es nuestro tema de hoy. Y me voy a centrar en el texto de 1 Timoteo 4, 12, 13, pero antes quiero ir con esto y quiero adentrarme. Yo sé que ustedes saben, conocen la vida de Timoteo, escudriñaron porque estuvimos dando como devocional. Y quiero contarles un poco quién era Timoteo. Si podemos pasar a la siguiente. ¿Quién es Timoteo? Se dice que Timoteo tenía la edad de ustedes cuando empezó a seguir a Pablo, o cuando Pablo empezó a poner sus ojos sobre la vida de Timoteo. Tenía 15 aproximadamente. Siguiente. Dice, en el Nuevo Testamento habla de un discípulo en Listra llamado Timoteo, que significa honrado por Dios. Era hijo de una mujer judía y su abuela también era judía. Loida, Eunice, su madre, y Loida era su abuela, y eran creyentes. Los judíos de por sí desde que nacen tienen que estudiar, ¿verdad? Sí o sí la palabra, la Biblia, ¿verdad? Y su padre era griego. Los creyentes de la iglesia de Listra dice que hablaban muy bien de él. ¿A cuánto les gusta que la gente hable bien de ustedes? ¿A quién le gusta que la gente hable bien de ustedes? A todos nos gusta. Y eso es algo que llamaba mucho la atención, que con la edad que él tenía, él era ejemplo para todo ese lugar donde él estaba. Y los ancianos, los jóvenes, los adultos hablaban muy bien de él porque tenía buena reputación. Pablo quería que Timoteo lo acompañara en sus viajes misioneros, así que se lo llevó para que colaborara y misionara con él, porque Pablo veía en Timoteo como algo que iba a revolucionar mucho más adelante. Siguiente. Pablo se refería a él como colaborador, mi hijo amado y fiel en el Señor, alguien que era de un mismo sentir con él y un verdadero hijo en la fe. Algo que se habla mucho de Timoteo es que tenía una fe genuina, no era una fe fingida, no era una fe religiosa, sino que su fe era genuina. ¿Sí? Mucho no se habla en la Biblia de que Timoteo tenía una enfermedad, no se sabe qué era, pero aún así él decidió seguir a Cristo y predicar su palabra. Pablo escribió varias de sus cartas en presencia de Timoteo y también escribió 2 cartas dirigidas a Timoteo mientras pastoreaba la iglesia en Efeso, con instrucciones sobre los líderes, el comportamiento de la iglesia y más. Pablo sentía un gran afecto por Timoteo y lo valoraba muchísimo como colaborador en la propagación del evangelio. Pablo veía al joven Timoteo como un hijo en la fe. Fue su consejo que lo ayudó a crecer espiritualmente, le animó en lo que era importante, en su servicio a Dios. El consejo de Pablo a Timoteo también es para vos y para mí. Y la última placa, que ahí nos vamos a quedar. Nuestro texto clave dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, le dijo Pablo, mientras trato de llegar a vos, le dice, ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación y ocúpate de la enseñanza. Pero cuando habla de exhortación, si nosotros vemos la Biblia, habla también de que Dios nos exhorta, pero nos exhorta. ¿Cómo nos exhorta Dios? ¿De mala manera? No, nos exhorta en amor. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo, instruyendo a Timoteo. Entonces vamos a analizar un poco este versículo. Acá hay muchos jóvenes. ¿Cuántos tienen 12 años? Levanten su mano. 15, 16, 18. Me encanta la fe de todos mis compañeros. Todos somos jóvenes en Cristo. Muy bien. Entonces,
Nosotros como jóvenes, es importante que nosotros marquemos la diferencia en el lugar donde estamos. Porque acá dice que ninguno tenga en poco tu juventud, le dice. Pero para que nadie tenga en poco tu juventud, para que nadie te tenga en poco, nosotros tenemos que, dice, ser ejemplo. Yo tengo que ser el ejemplo. El respeto no se impone y no se gana gritando. El respeto se gana. ¿Sí? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo te estás dirigiendo? Porque acá en la iglesia es muy fácil, ¿verdad? Todos son amados, amadas, todos nos saludamos, todo está bien, pero en realidad es allá afuera en donde la gente necesita ver ese cambio. ¿Sí? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y el primer punto dice, sé ejemplo de los creyentes. Ustedes sabían que todos los que estamos acá estamos en una lupa. ¿Conocen la lupa, verdad? Toditos estamos en una lupa. Para los creyentes y para los no creyentes, para los que no le tienen a Cristo. Ellos están constantemente con su lupa viendo qué estamos haciendo, cómo estamos hablando, cómo nos estamos conduciendo. Dice, debemos cuidar lo que hablamos. Sale de tu boca palabras obscenas, sale de tu boca groserías, sale de tu boca palabras ociosas. Y yo busqué lo que significa ocioso y también está en la Biblia. Dice, ¿qué significa ocioso? Palabras ociosas. Es algo que no es productivo, que se dice por decir, yo dije nomás, ¿verdad? Pero no es productivo. Se dice por diversión, nosotros usamos mucho, yo le hinché nomás, le tenté nomás, pero no es productivo. Pasatiempo. Es un pasatiempo, dice Mateo 36, dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Y parece muy así, híjole, qué exagerado, pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Me dijo el otro día una persona, ¿sabes qué yo hice para no decir más malas palabras? ¿Qué hiciste? Cambio nomás, en vez de decir digo a la fruta, pero es lo mismo. No está diciendo a la P, pero está diciendo a la fruta, pero yo sé lo que estás diciendo, ¿verdad? Y cambiamos nomás. Y a veces eso pasa porque viene una palabra que está de moda, pero vos no sabes qué significa, y yo repito y yo digo. Eso pasa mucho porque copiamos los modismos, la forma de hablar, y no sabemos que lo que estamos diciendo había sido es una palabra ociosa, que no es de edificación para la persona que está conmigo. Entonces, ¿qué tengo que hablar y qué debemos hablar? Una persona me decía, y la verdad que me dolió mucho, porque hacía tiempo que no salía, ¿verdad?, a compartir con algunas personas, y me fui a la cena. Y se estaban riendo y burlando, ¿verdad? Y a mí no me causaba gracia. No me era simpático, ¿verdad? Entonces sale y me dice esa persona, ¿y si nosotros los cristianos, cuando nos juntamos, solamente luego nos juntamos para comer y para hablar y reírnos de los demás? ¿Qué más tenemos para hacer? Wow, dije yo, no sabía que eso hacíamos cuando nos juntamos. Y qué mal. Y a mí me dio vergüenza y me dolió por la gente que no era cristiana y estaba en el lugar. Entonces nosotros tenemos que cuidar todo lo que decimos en el lugar que estemos. Y no porque, ay no, fulano va a escuchar. No, es que Dios escucha todo. Es que Dios ve todo. Dios escudriña tu corazón, ¿sí? Él ve absolutamente todo. Debemos hablar de Cristo. Tampoco va a estar todo el día Reina Valera dictando, ¿verdad?, y hablando. Pero tu forma de ser, tu conducta, lo que decís, eso tiene que, si yo me alimento de esto, que vamos a llegar a ese punto, entonces eso es lo que tiene que salir de mí. Quizás no te vas a acordar el pasaje, el versículo, pero ¿saben qué? Ustedes pueden ganar vidas con lo que está saliendo de tu boca.
podés matar una vida o podés ganar una vida. Deuteronomio 6:7 dice: diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Qué importante es, y lo que hace la Reni y lo que se hace en la escuela de líderes, en el CEP, de memorizar los versículos. No es porque somos exigentes o somos argeles, es que si desde chiquitito te enseñan la palabra, eso es lo que se va a quedar en tu mente. Eso es lo que va a salir de tu boca cuando hay alguna dificultad, cuando hay algún problema. ¿Sí? Los niñitos que pasan acá y dicen sus versículos, quizá hoy no entiendan, pero ellos nunca se van a olvidar de eso que ellos aprendieron, porque eso es lo que va a salvar sus vidas. Esto es lo que va a salvar nuestras vidas. Con todo lo que se está viniendo, debemos vivir la paz de Dios. Y dice Filipenses, Efesios 4:19, voy a ir pasando rápido, que tenemos que vivir con la paz de Dios. Si yo le tengo a Dios, Dios es amor, yo le tengo a Dios, quiere decir que el amor de Dios opera en mi vida. Y cuesta, difícil es amar a la persona que me cae mal, a la persona que no huele bien, ¿verdad que sí? O es fácil ir a abrazarle a alguien que no se bañó una semana, ¿verdad? Y que vos sabés que te hizo algo, pero el que gana sos vos. Entonces, yo tengo que vivir en paz, yo tengo que hablar de Cristo. No tenés nada que decir en la conversación, no digas, cállate. La palabra dice que el que calla, dice, pasa por sabio. Entonces, silencio, no digo absolutamente nada. Dice, hablar, cantar alabanzas, himno, no va a estar todo el día cantando todo, ¿verdad? Pero Efesios dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestra mente en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hablar? ¿Qué puedo hablar? Habla de Cristo. Habla lo que Cristo hizo en tu vida. Los testimonios atraen a las personas a la iglesia. El cambio de vida que tuviste, ¿qué hizo Dios en tu vida? ¿Por qué estás diferente? El segundo punto: el primero, sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo en palabra. Y el tercero, sé ejemplo en conducta. Antes había un programa, no sé si ustedes se acuerdan o veían, se llama Cero en Conducta. ¿Conocen? ¿A quién se le pone cero cuando se retira la libreta? Su libreta. Al que es un desastre, ¿verdad? Al que no trajo su tarea, al que se portó mal, al que linchó a su compañero. Ese lleva cero, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Dios nos pone un cero a todos los que estamos acá? Porque a veces nuestra conducta no es tan buena. Estamos fritos si llevamos cero todos los que estamos acá. Significa disciplina, cómo te comportas, cómo sos en tu casa, cómo sos en tu escuela, cómo sos en tu colegio, cuál es tu comportamiento con tus padres, con tus abuelos, con la persona que vos vivís. ¿Realmente con tu conducta demostrás que Cristo está en vos? Porque la palabra que dice ahí dice que ninguno tenga en poco tu juventud. A mí no me tienen lo en cuenta, a mí nadie me llama porque yo soy joven, sí. Pero dice, hay 6 puntos específicos. Si vos querés que nadie tenga en poco tu juventud, si vos querés que la gente te tenga en cuenta y te respete, dice:
que vos tenés que ser ejemplo en cada una de esas cosas. Dice, los creyentes estábamos bajo la lupa. Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Yo anoté 3 frases nomás, frases que lamentablemente solemos usar, que la gente usa que no le tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque mi conducta no es de testimonio. Hoy en día no sé si se acostumbra a eso, pero cuando yo era chica veía que la gente a las 9:30 de la mañana, porque había una iglesia, nosotros todavía no íbamos a la iglesia, ya se van los locos, porque esto era. Nosotros le reconocíamos porque ellos se iban con su Biblia acá, toditos, desde los chiquititos, llevaban su Biblia, ya se van los locos al culto. Así decíamos. Pero la conducta de ellos hizo que mucho tiempo nosotros no podamos creer al Dios que ellos servían. Y muchas veces la gente dice esto, y puede ser excusa también, para ser cristiano así como fulano nomás, no, me quedo en mi casa. Mira esa, dice que es cristiana, dice que se va al culto, dice que ora todos los días, pero ñaña bemba en voy. ¿Verdad? ¿Escuchan o no esa frase? ¿Sí? Yo escucho. Para ser cristiano así, mejor me quedo así como estoy. Conducta. Y cuando hablo de conducta, hablo también en cuanto a las redes sociales. ¿Qué subo? ¿Cómo subo? La gente les mira y ustedes dicen, qué curioso, ¿para qué es lo que miran mi historia? ¿Y por qué querés que miren lo que subí? Y si edifica más todavía, subílo. Subí. ¿Alguna vez el pastor le llamó a usted en su oficina para... ¿A quién le llamó? Sala 1. Vos crees que nadie te ve. Dios te ve y parece nomás que ellos no ven las redes, pero ellos ven todito. Ya saben y todo cuando vos ocultas. ¿Verdad? Ya saben. ¿Por qué se ríe? Bueno, a mí me llamó y me dijo Raquel y entró luego en el Facebook. Eso ya fue hace 5 años. ¿Para quién es eso que subiste? Para nadie. Y me volvió a preguntar, ¿para quién es? Para nadie, subí. Y me dijo, ¿vas a entrar? ¿Vas a borrar? Porque la forma en la cual está escrita es porque estás enojada y estás molesta. Y me dijo esta frase que muchos no queremos escuchar. Todos, no porque soy yo, si vos sos líder, si sos hijo de Dios, si sos pastor, todos pueden hacer lo que quieren, pero vos no. ¿Por qué? Les pregunto. ¿Por qué todos pueden hacer lo que quieren y vos y yo no? Somos hijos de Dios y la gente te está mirando. La gente está viendo el TikTok que subís, el video que haces. Si haces video, hace un buen video que sea exaltando el nombre de Cristo. Y que por eso la gente te siga. Porque tenés algo diferente. Porque sos, como dice ahí, como Timoteo. Parece medio tonto. Hace 2 años yo me fui de vacaciones y en la foto de mi estado de perfil, de WhatsApp, tenía una foto. Para mí era nada. Estaba de espalda, pero estaba en la playa, pero nada no se veía. Yo no me di cuenta. Me llama mi hermano. Él se había convertido, volvió a la iglesia y me dice, ¿me puedes hacer un favor? Sí, le dije, ¿puedes borrar tu foto de WhatsApp y poner otra? Y yo me enojé y dije, pero no es nada, es agua, Y me dijo, no. Cambia, porque mucha gente mira y vos tenés que cuidar el lugar donde vos estás. Y te parece medio así, ¿verdad?
Pero es cierto. ¿Cómo la gente va a venir a Cristo? Viéndote, siendo de testimonio. A Timoteo le hacían caso los ancianos. Todos, porque él era de ejemplo en cada área de su vida. Es más, él dice que como Pablo decidió servirle a Jesucristo. Dejar todo y servirle a Jesucristo. Pasamos al punto 4 entonces, ser ejemplo de amor. Y esta palabra, yo no quiero mencionar quién dijo, pero me llamó mucho la atención y dije, wow, qué fuerte que es. Esta persona, que no es cristiana, pero es muy famosa, se fue a una iglesia, pasó por una iglesia y sale un pastor y le dice, ¿por qué no venís al culto? ¿Por qué no pasás? Veo que siempre pasás y nunca entrás. Y esta persona le dijo, me gusta mucho tu Cristo, me gusta el Cristo que vos predicas, pero no me gustan tus cristianos. Para mí fue, a él le gustaba escuchar de Cristo, pero las personas que estaban en ese lugar no eran de ejemplo para él. Nosotros tenemos que ser ejemplo de amor. Usamos una frase muy conocida. Nosotros solemos hablar en la clase de Juan. Te amo en el amor de Cristo. ¿En qué otro amor podemos amar? No hay otro. Imposible es. Imposible es si yo no puedo amar en el amor que Cristo tiene en mi vida. Imposible. Muchas veces vivimos un cristianismo light, un evangelio light. ¿Por qué? Porque no nos ocupamos de la lectura, de lo que es importante. Todo está acá. Ustedes saben que todo está acá. Para todo, para tus finanzas, para tu área emocional, para tu sanidad física, todo quedó escrito. Tu papá fue tan bueno que dejó todo escrito para que vos te puedas conducir hoy. Saben, yo llegué a la iglesia cuando tenía 11 años y yo recorrí psicólogo, consejería, todo, pero hasta el día que yo decidí a los 20 años encerrarme con el Señor y leer lo que todo el mundo leía, yo leía porque sí, porque tenía que reportar, pero el día que yo entendí, yo le dije al Señor, si vos querés que yo siga estando en la tierra, dame una palabra y yo nunca voy a dejar de servirte. Era la tercera vez que estaba tratando de sacarme la vida porque no tenía sentido. Nadie me podía dar una respuesta cuando yo preguntaba, ¿qué más hay después? Me mandaban castigada a mi habitación. ¿Qué hay más después? O sea, la vida, ¿verdad? Crecer, estudiar, te casar, pero ¿qué hay más? Y nadie sabía decirme. Y mis líderes me tuvieron mucha paciencia. Y cuando yo entendí, claro que está bien el psicólogo, claro que está bien el consejero, pero el único que puede traer una sanidad completa y total es Cristo. Su palabra es sanadora. Su palabra es sanadora. Dice, Cristo fue el mejor ejemplo de amor al prójimo, pues mostró amor aún a sus enemigos. Cuando Él estaba en la cruz, ¿qué dijo cuando estaba en la cruz? Le estaban clavando, pero ¿qué Él dijo? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo por el que estaba al lado? Perdónalo. No sabe nomás lo que hace. Y ahí Él una vez más amando a su enemigo. Estamos allá en amor.
le dijo, perdónalos, y repartieron sus vestidos entre todos. ¿Qué tenemos que hacer para tener el amor de Cristo? Veíamos el otro día también en Juan, aprendimos de que siempre decimos que el amor es una decisión, igual que el perdón. Pero el amor es obediencia. Eso dice Juan, en el libro de Juan. Que el amor es obediencia. Si yo le amo a Dios, yo voy a ser obediente a su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Que yo le tengo que amar a mi enemigo, que yo le tengo que amar a mi prójimo, así como Él me amó a mí. ¿Cuántos vinieron hechos pedazos a la iglesia? ¿Cuántos? Todos vinimos porque algo nos pasó, porque la iglesia es un hospital, no es donde todos estamos perfectos. Él nos amó primero. ¿Qué tengo que practicar en mi vida? La humildad, el amor incondicional y sacrificial, porque lo que Él hizo fue un sacrificio. Hoy la pastora decía algo importante: salgan de la comodidad, el desapego a lo cómodo. Hoy da gusto porque hoy ya hay estas sillas, ¿verdad? Que son todas colchonaditas, estamos acá, ya hay aire, todo hay, pero ellos no tenían eso. Nada no había. Nada. Y a veces nos quejamos, ¿verdad? No me prendieron el aire, no me puso la silla, no se prendió. No había nada. El amor a los necesitados y a los que se encuentran en problemas económicos, sociales, espirituales. Cuando yo tengo ese amor y yo practico ese amor, yo voy a ver la necesidad de los demás. Voy a aprender a ver la necesidad de los demás. Su ejemplo de fe, punto 5, ya voy a ir terminando. Su ejemplo de fe. Tenemos que ser optimistas, estar contentos, tener gozo, aún en medio de la dificultad, aún en medio del problema. Timoteo, otra vez, porque si ustedes buscan su historia, en todas las historias aparece que Timoteo era una persona que tenía una fe genuina. ¿Qué significa la palabra genuina? De verdad, no fingido, no de la boca para afuera. Yo tengo fe, pero yo me voy y le ayudo otra vez al Señor. Yo me tengo que apropiar de la promesa de Dios y yo tengo que vivir la palabra. No es fácil, y hoy en día menos es fácil, porque antes se tenía un poco más de temor, había un poco más de pudor, pero hoy no. ¿Cómo me puedo convertir en un joven de ejemplo? En el 13 dice, entre tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Ocúpate de la lectura. ¿Qué va a pasar si vos dejás de comer una semana? ¿Qué va a pasar? Vamos a bajar de peso, pero sin agua, sin pan, nada, absolutamente nada. Te vas a deshidratar, te vas a cansar por todo, no vas a tener ganas absolutamente de nada. Y cuando nosotros dejamos de estar con el Señor y dejamos de leer la palabra, somos así. Yo tenía un líder antes que me decía, llegaba a la célula y me decía, me miraba, no oraste. ¿Cómo sabe? Por tu aspecto, por tu, ¿verdad? La palabra de Dios es el alimento espiritual que Él nos dejó. Nosotros hoy vamos a compartir la Santa Cena, recordando. Y el alimento espiritual es su palabra para nosotros. Si yo no me nutro, yo voy a ser una persona desnutrida espiritualmente y yo no me voy a poder mover ni hacer absolutamente nada. Entonces yo me tengo que nutrir. Por más de que esté cansado, por más de que no tenga ganas, porque esto es lo único que te va a salvar en este tiempo.
este alimento. Te puede faltar todo, pero este alimento no te puede faltar. Por eso a veces no tenés ganas. Por eso a veces no querés hacer nada, porque no hay alimento. ¿Qué va a pasar si yo dejo de nutrirme de la Biblia, de orar, y empiezo a nutrirme de series, de las redes? Me voy a secar. Me seco. Ocúpate de la exhortación y la enseñanza. Tenemos que estar activos en la obra de Dios. Y no, esto no hablo de que entrar en un activismo, porque servirle a Dios no es estar 24/7 en la iglesia. Servirle a Dios. ¿En qué áreas vos podés servirle a Dios? ¿Qué podés hacer para entregarle al Señor? Decirle: Señor, yo voy a ofrendar este tiempo para vos. Yo te quiero servir en esto. ¿Qué estás haciendo para poder este fin de año entregarle al Señor? ¿Qué escribiste en tus metas? Estamos a tiempo. ¿Qué le vas a entregar este fin de año al Señor? Como agradecimiento. Acá está, Señor, yo te entrego. Estar en actividad va a permitir que nosotros podamos ver la necesidad de los demás. Con esto quiero cerrar y quiero contarles. Yo no sé, creo que los pastores capaz fueron consolidados así o no, no sé. Pero antes la consolidación no terminaba ahí. No es que yo pasaba, me daban el librito y yo me iba a mi casa. No. La consolidación era: vos entrabas, se oraba por tu necesidad, te vas con el librito. El lunes, si vos entraste domingo, el lunes, en menos de 24 horas, vos estabas recibiendo una llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Me puedo ir a visitarte? Martes, miércoles, esa semana no tenía que pasar. ¿Y saben qué pasaba? Vos no solamente ganabas una persona, vos ganabas una familia. Y quizás vos te fuiste apenas para tu pasaje tenía, porque antes en colectivo se hacía todo, ¿verdad? Apenas llegaste, estabas con una enfermedad, lo que sea, pero al llegar a ese lugar te dabas cuenta de que había sido tu necesidad, no era nada en comparación a lo que esa familia estaba pasando. Y en una de esas una señora dijo: si ustedes hoy no venían, mi hijo se iba a sacar la vida. Porque ellos estaban esperando. A veces creemos que no esperan, pero hoy la gente está esperando. De verdad está esperando. El que menos vos crees está esperando. Una palabra, una sola palabra de aliento, de ánimo, y decirle: ¿sabes qué? Yo le conozco a alguien que puede salvar tu vida. Cuando nosotros nos ocupamos de la palabra, no vamos a caer en la autocompasión, porque yo sé quién soy, ¿verdad? Pobrecito, nadie me habla, nadie me llama, nadie no me busca, nadie no. Si yo me ocupo de la palabra, eso no va a estar más en mí. Ya no es lo tiempo, ¿verdad? No me saludaron luego. ¿Qué importa? Seguí viniendo, seguí buscando. Nutrite de la palabra. El ocuparnos nos va a permitir ver la necesidad de los demás. Y vos podés ser un canal para eso. Entonces, si yo quiero ser como Timoteo y no quiero que nadie me tenga en poco, yo también tengo que poner mi parte. Yo tengo que ser ejemplo en cada una de esas cosas. Ayuda en tu casa. Ayuda en tu casa. Ayuda en los quehaceres de tu casa. Sé ejemplo. Sé ejemplo. No solo acá,
Acá es fácil. Ayuda en tu casa. Ayudarle a tus padres. Ayudarle con la persona que vos vivís. Con que hagas un gesto puede cambiar todo. ¿Saben? Puede ser que el lenguaje de amor de esa persona con la que vos vivís sea: yo quiero que su plato nomás cuando come todo lleve y lave. Eso, y yo soy feliz. Que arregle nomás su habitación. Tengo que ser ejemplo en la escuela, en el colegio, en la universidad, en donde yo estoy. Ejemplo en todo. Si vos te comprometiste a hacer algo, hacelo. Si no vas a llegar, avisa. Tenemos que ser ejemplo. Amén, porque Cristo vive en nosotros, ¿sí o no? Amén. Cristo vive en nosotros. Y ustedes, yo quiero que se pongan de pie.